Adéntrate en el laberinto de sombras y luces, una historia donde los caminos de la verdad y el engaño se entrelazan en un viaje épico de autodescubrimiento. En este laberinto misterioso, cada paso adelante es una elección entre la luz que revela y las sombras que ocultan. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos y descubrir qué se esconde en el corazón del laberinto? En el reino de Eterna, un laberinto mágico se erige en el límite entre el mundo conocido y las tierras inexploradas. No es un lugar común. Construido por un antiguo hechicero, el laberinto es un entrelazado de sombras y luces, diseñado para proteger un poderoso secreto. Durante generaciones ha desafiado a valientes aventureros, curiosos y sabios, ninguno de los cuales ha logrado descifrar completamente sus misterios. Valeria, una joven con un espíritu indomable y una mente aguda, se encuentra fascinada por las antiguas historias del laberinto. Criada en las afueras de Eterna por su abuelo, un erudito y guardián de las historias olvidadas, Valeria creció escuchando relatos sobre el laberinto y el equilibrio entre la luz y la oscuridad que mantenía. Movida por la desaparición de su abuelo, quien partió en una última búsqueda de conocimiento dentro del laberinto y nunca regresó, Valeria decide emprender su propio viaje. Armada con un antiguo tomo de sabiduría que su abuelo le dejó y una brújula que siempre señala hacia donde el corazón más desea ir, Valeria se dirige hacia el laberinto, determinada a descubrir sus secretos y encontrar a su abuelo. A medida que Valeria se acerca al laberinto, nota cómo la luz del día comienza a jugar con las sombras, creando patrones que parecen guiarla hacia la entrada. Al cruzar el umbral, descubre que el laberinto es mucho más que una serie de pasillos y paredes. Es un ente vivo, un tejido de magia que responde a las emociones y pensamientos de aquellos que se atreven a entrar. Al adentrarse en el laberinto, Valeria se da cuenta de que este cambia con cada paso que da. Las paredes parecen moverse, creando y disolviendo caminos con un susurro apenas audible, como si estuvieran hechas de sombras y luz más que de piedra. Cada decisión que Valeria toma la lleva por un camino nuevo, lleno de enigmas y pruebas que desafían su ingenio y su voluntad. La primera prueba llega en forma de un pasillo dividido en dos, uno bañado en una luz cálida y acogedora y el otro sumido en sombras frías y profundas. Recordando las palabras de su abuelo sobre el equilibrio entre luz y oscuridad, Valeria elige el camino de las sombras, encontrando en él retos que ponen a prueba su capacidad para ver más allá de sus miedos y confiar en su intuición. A medida que avanza, Valeria descubre que el laberinto no solo la está probando, sino que también le está enseñando. Cada sombra oculta una lección, cada rayo de luz una verdad. Se encuentra con acertijos que revelan historias del pasado de Eterna, de héroes olvidados y tiempos de cambio. Estas historias, plasmadas en las paredes del laberinto en un juego de luces y sombras, le ofrecen pistas sobre cómo avanzar y, posiblemente, sobre el destino de su abuelo. En uno de estos relatos, Valeria aprende sobre la llave de la sombra, un objeto mítico que, según cuenta la leyenda, tiene el poder de revelar el corazón verdadero del laberinto y guiar al portador a través de sus pruebas más difíciles. Inspirada por esta historia y decidida a encontrar la llave, Valeria se sumerge aún más en el laberinto. Cada paso la lleva más cerca del misterio central que guarda este lugar mágico. Sin embargo, el laberinto es astuto.
Por cada verdad que Valeria descubre, una nueva pregunta surge, llevándola a cuestionar no solo la naturaleza del laberinto, sino también sus propias motivaciones y deseos. ¿Está buscando realmente a su abuelo o hay algo más que la empuja a enfrentar los desafíos del laberinto? A pesar de las dudas, Valeria persiste guiada por la luz de la brújula de su abuelo y las historias susurradas por las sombras. Cada paso la acerca a comprender la verdadera esencia del laberinto, un reflejo del alma de quienes se atreven a explorarlo, un espejo de las luces y sombras que habitan en cada corazón. La búsqueda de la llave de las sombras llevó a Valeria a regiones más recónditas del laberinto, donde las sombras y la luz bailaban en armonía compleja, revelando caminos ocultos y cerrando otros. En este entorno en constante cambio, Valeria aprendió a moverse con la misma fluidez que el laberinto, adaptándose a cada nuevo desafío con coraje y determinación. En su viaje, Valeria encontró criaturas que eran custodios de las pruebas del laberinto, seres hechos de luz pura y otros forjados en las sombras densas. Cada encuentro era una lección en equilibrio y perspectiva, enseñándole que la luz y la oscuridad no eran enemigas, sino fuerzas complementarias necesarias para la existencia del laberinto y, por extensión, del mundo mismo. Una de estas criaturas, un guardián hecho de sombras entrelazadas, desafió a Valeria a enfrentar sus propios miedos, materializándolos en sombras que tomaban forma ante sus ojos. Valeria, recordando las historias y los consejos de su abuelo, enfrentó estas sombras no con espada o fuerza, sino con aceptación y entendimiento. Al hacerlo, las sombras se disiparon, revelando la entrada a una cámara secreta donde la llave de las sombras esperaba, suspendida en un haz de luz. Tomando la llave en sus manos, Valeria sintió una oleada de energía y claridad. La llave no solo abría caminos dentro del laberinto, sino también bloqueaba verdades ocultas dentro de ella, iluminando su comprensión del mundo y de sí misma. Con la llave como guía, continuó su viaje hacia el corazón del laberinto, donde se decía que el secreto más grande de todos estaba guardado. El camino se volvió más arduo a medida que se acercaba al centro, las pruebas más complejas y las sombras más densas, pero la luz también se hacía más brillante, más pura, guiando a Valeria a través de la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron ser eternidades e instantes al mismo tiempo, llegó al núcleo del laberinto, un claro bañado en una luz serena, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, en el centro del claro, se alzaba un espejo antiguo, su superficie oscilando entre sombras y luces. Valeria instintivamente sabía que este espejo era la puerta a las respuestas que estaba buscando. Al final de su viaje y, tal vez, el comienzo de uno nuevo, al acercar la llave de las sombras al espejo, este comenzó a brillar intensamente, las sombras y luces danzando en un torbellino que parecían envolverla por completo. Al atravesar el espejo, Valeria se encontró en un espacio que desafiaba toda lógica y percepción. Estaba en el mismo bosque, pero todo parecía diferente. Los colores eran más vivos, las sombras más suaves, y el aire vibraba con una energía que ella nunca había sentido antes. Era como si hubiera entrado en el corazón mismo del laberinto, donde las sombras y luces no solo coexistían, sino que se entrelazaban en una danza eterna de creación y revelación. Ante ella, en un claro iluminado por una luz suave y cálida, estaba su abuelo.
no como ella lo recordaba, sino más joven, lleno de vida y energía. Al ver a Valeria, su rostro iluminó con una sonrisa de reconocimiento y orgullo. Has llegado, Valeria, dijo con una voz que resonaba con la sabiduría de los años. Has encontrado el camino a través del laberinto como sabía que lo harías. Su abuelo le explicó que el laberinto era un guardián no solo de historias y secretos, sino también de las almas que buscaban entender las verdades más profundas del universo. Él había llegado allí años atrás, en su propia búsqueda de conocimiento, y había decidido quedarse, convirtiéndose en parte del laberinto mismo, guiando a aquellos que, como Valeria, buscaban respuestas. El laberinto te eligió, Valeria, porque vio en ti el equilibrio entre la luz y la oscuridad, la valentía para enfrentar lo desconocido y la sabiduría para entender que ambas son necesarias para la vida, continuó su abuelo. Y ahora te ofrece su regalo más grande, la comprensión de que el verdadero laberinto está dentro de nosotros, en la complejidad de nuestras almas y que cada uno de nosotros es un laberinto de sombras y luces. Con esas palabras, el abuelo de Valeria le entregó un pequeño objeto que brillaba con una luz propia, una semilla. Esta semilla contiene la esencia del laberinto, el equilibrio entre sombras y luz. Plántala donde creas que es necesario y verás cómo el laberinto crece llevando su sabiduría y belleza al mundo. Después de despedirse de su abuelo, Valeria atravesó de nuevo el espejo, regresando al laberinto tal y como lo conocía, pero con una nueva comprensión y propósito. Sosteniendo la semilla en su mano, sabía exactamente dónde debía plantarla. Al salir del laberinto, Valeria plantó la semilla en un claro cerca de su hogar, donde creció rápidamente, transformándose en un árbol majestuoso que parecía contener el universo entero en sus ramas. Se convirtió en un nuevo laberinto, uno que Valeria juró proteger y compartir, enseñando a otros sobre el equilibrio de la vida, representado en la danza eterna de las sombras y las luces. Después de su regreso del laberinto, Valeria se convirtió en una narradora de historias y guardiana de sabiduría en su comunidad. Con el árbol mágico, el nuevo laberinto, creciendo en las afueras del pueblo, ella dedicó su vida a compartir las lecciones aprendidas en su viaje, enseñando sobre el equilibrio entre la luz y la oscuridad y la importancia de enfrentar nuestros propios miedos y deseos. El árbol atrajo a personas de todas partes, cada una buscando entender los misterios del laberinto y, a su vez, explorar los propios laberintos internos de sus almas. Valeria guiaba a estos buscadores, ofreciendo consejo y compartiendo las historias del laberinto original y su viaje a través de él. Bajo su cuidado, el árbol se convirtió en un lugar sagrado, un punto de encuentro para aquellos que buscaban conocimiento y crecimiento espiritual. Con el tiempo, el mensaje del laberinto se esparció más allá de las fronteras de Eterna, inspirando a otros a buscar el equilibrio en sus vidas y en el mundo que los rodeaba. Las historias de Valeria y su abuelo, junto con las lecciones del laberinto, se convirtieron en parte del tejido cultural de la región, enseñanzas transmitidas de generación en generación. La semilla que Valeria plantó creció para ser no solo un árbol, sino también un símbolo del poder, de la introspección y la exploración personal. Mostraba que, aunque todos enfrentamos un laberinto de sombras y luces en nuestras vidas, con valentía y sabiduría podemos encontrar nuestro camino y descubrir la belleza en el equilibrio de todas las cosas.
El legado de Valeria y el laberinto trascendió en el tiempo, convirtiéndose en una leyenda que recordaba a las personas la conexión profunda entre ellos y el universo. El bosque de los susurros eternos, donde el laberinto original aún permanecía, se convirtió en un lugar de peregrinación espiritual, un recordatorio del viaje de Valeria y del poder transformador de enfrentar los misterios internos y externos con coraje y corazón abierto. En su vejez, Valeria miraba el árbol, ahora inmenso y lleno de vida, y sabía que su viaje había sido solo una parte de una historia más grande, una historia sobre el crecimiento, el cambio y la eterna búsqueda de conocimiento y entendimiento. Su historia y la del laberinto continuarían inspirando a las almas valientes dispuestas a adentrarse en sus propios laberintos internos, buscando la luz en la oscuridad y encontrando el equilibrio en el caos. En el corazón de cada sombra yace una luz esperando ser descubierta. Nuestro viaje a través del laberinto de la vida es una búsqueda constante de ese equilibrio, donde enfrentar nuestras sombras nos enseña el valor de la luz que llevamos dentro. Valeria dejó un legado de sabiduría y curiosidad, demostrando que los mayores tesoros se encuentran en la exploración de los misterios que nos rodean y en nosotros mismos. Su historia, el laberinto de las sombras y luces, se convierte en un faro para todos aquellos que buscan comprender las profundidades de su ser y del mundo que los rodea.